En los primeros días de la Restauración, antes de que la Iglesia se organizara formalmente, en abril de 1830, el Señor había declarado: «Porque he aquí, el campo ya está blanco para la siega, y he aquí, el que mete su hoz con su fuerza, él mismo atesora, para que no perezca, sino que trae salvación a su alma». Doctrina y Convenios, sección 4, versículo 4. Esta declaración no era solo un llamado a la acción, era una profecía que pronto se haría realidad a medida que muchas personas, guiadas por el Espíritu, encontraban su camino hacia el Evangelio restaurado de Jesucristo. Al observar las historias de estos primeros conversos, vemos fe, sacrificio y una disposición a seguir al Espíritu, de maneras que pueden inspirarnos hoy. Estas personas no solo abrazaron el Evangelio, sino que desempeñaron papeles vitales en sentar las bases de la restauración. Abigail Calkins Leonard, de unos 35 años, estaba buscando la verdad. Anhelaba comprender qué se necesitaba para que le fueran perdonados sus pecados. Leía la Biblia, pero la confusión entre las diferentes denominaciones cristianas la preocupaba. Una mañana, recordó, tomé mi Biblia y fui al bosque, donde me arrodillé. En un momento de profunda oración, tuvo una visión. Las diferentes sectas pasaron una tras otra junto a mí, dijo, y una voz me llamó diciendo: «Estas se construyen para obtener ganancias». A medida que continuaba la visión, Abigail vio una gran luz, y una voz desde arriba declaró: «Levantaré un pueblo, al que me deleitaré en poseer y bendecir». Poco después de esta experiencia, Abigail oyó hablar del Libro de Mormón. Aunque no tenía un ejemplar en ese momento, buscó conocer la verdad a través del poder del Espíritu Santo. Cuando finalmente leyó el Libro de Mormón, supo que era verdadero. Abigail y su esposo, Lyman, se bautizaron en 1831, y su historia de conversión continúa inspirándonos. Nos recuerda que a veces nuestra búsqueda personal de la verdad nos lleva a respuestas que nunca esperamos, pero cuando estamos listos para recibirla, el Evangelio tocará nuestros corazones. Thomas B. Marsh no era diferente a muchos buscadores de la verdad de su época. De joven, estudió la Biblia y se unió a una iglesia cristiana, pero seguía insatisfecho. Después de dejar las iglesias de su tiempo, Thomas dijo: esperaba que surgiera una nueva iglesia que tuviera la verdad en su pureza. Esta era la misma iglesia que él estaba buscando. Un día, mientras vivía en Boston, Massachusetts, Thomas recibió la inspiración espiritual de viajar al oeste. Durante 3 meses, buscó en el oeste de Nueva York, sin encontrar las respuestas que buscaba. Justo cuando estaba a punto de rendirse y regresar a casa, una mujer le preguntó si había oído hablar del libro de oro encontrado por un joven llamado José Smith. Intrigado, Thomas viajó a Palmyra y conoció a Martin Harris, quien le dio una copia de las primeras 16 páginas del Libro de Mormón. Cuando Thomas llevó las páginas a casa, su esposa, Elizabeth, estaba convencida de que el libro era divino. Thomas y Elizabeth más tarde se mudaron a Nueva York, donde se bautizaron. El viaje de Thomas nos muestra que cuando buscamos la verdad con sinceridad, el Señor nos guiará hacia ella, incluso de maneras inesperadas. Aquí hay otra historia que me gustaría compartir. La historia de Parley y Thankful Pratt comienza con una profunda inquietud espiritual que los llevó a dejar su próspera granja en Ohio. Parley, sintiendo un deseo abrumador de predicar el Evangelio, sintió que el Espíritu lo llamaba. El espíritu de estas cosas había obrado tan poderosamente en mi mente últimamente que no podía descansar, recordó Parley más tarde. Mientras viajaba a Nueva York, Parley recibió la inspiración de quedarse en la zona. Le dijo a Thankful: «Tengo una obra que hacer en esta región del país, pero vendré cuando la haya realizado». Fue allí donde Parley oyó hablar por primera vez del Libro de Mormón. Sintió una conexión inmediata con el libro. Lo leyó toda la noche, y por la mañana supo que era verdadero. Lo valoraba más que todas las riquezas del mundo. Parley se bautizó,
y poco después, Thankful también. Su historia nos enseña la importancia de escuchar al Espíritu y confiar en que cuando el Señor nos llama, nos guiará de maneras que tal vez no comprendamos al principio, pero que nos llevarán a grandes bendiciones. Mientras Parley Pratt continuaba su misión de difundir el Evangelio, se detuvo en Mentor, Ohio, para visitar a sus viejos amigos Sidney y Phoebe Rigdon. Sidney, un ministro cristiano, había estado buscando la restauración de la iglesia verdadera, que creía que se describía en el Nuevo Testamento. Al principio, se mostró escéptico sobre el Libro de Mormón, pero después de leerlo y orar durante 2 semanas, él y Phoebe se convencieron de que era verdadero. Pero Sidney sabía que unirse a la iglesia tendría un gran coste. Perdería su trabajo como ministro y su estatus social en la comunidad. En sus conversaciones, Phoebe hizo una poderosa declaración: «He calculado el coste, y es mi deseo hacer la voluntad de Dios, en la vida o en la muerte». La historia de Sidney y Phoebe nos recuerda que seguir el Evangelio no siempre es fácil. A veces requiere sacrificio, y debemos estar dispuestos a calcular el coste. Pero como ellos, nosotros también podemos tomar la decisión de seguir al Señor, sin importar los desafíos que enfrentemos. Las historias de estos primeros conversos, Abigail Calkins Leonard, Thomas B. Marsh, Parley y Thankful Pratt, y Sidney y Phoebe Rigdon, nos muestran que la fe para seguir al Espíritu, para buscar la verdad y para hacer sacrificios por el Evangelio, no es solo algo que existió en el pasado, es la misma fe que necesitamos hoy. Cada una de estas personas enfrentó desafíos y tuvo que tomar decisiones difíciles, pero su disposición a escuchar al Espíritu y seguir las impresiones que recibieron sentó las bases para la restauración. Al reflexionar sobre sus historias, recordamos que el Evangelio de Jesucristo es para todos, y al seguir al Espíritu en nuestras propias vidas, nosotros también podemos edificar el reino de Dios en la tierra. Preguntémonos, ¿estamos listos para seguir al Espíritu? ¿Estamos dispuestos a calcular el coste para presentarnos como discípulos de Cristo? Las voces de la restauración todavía nos hablan hoy, invitándonos a unirnos a esta gran obra y formar parte de esta asombrosa historia.